Y buenas noches para todos. Que la paz de nuestro Señor Jesús pueda estar en nuestros corazones para que podamos poner atención a este tema que lo hice pensando en todos nosotros. Yo iba a hacer algo familiar porque siempre es bueno hablar de la familia y de todos nosotros tenemos que aprender cómo podemos tener una familia cristiana, porque a veces cada uno se enfoca en su parte personal, pero a veces uno olvida que uno tiene que tener una familia organizada y ordenada para poder verdaderamente trabajar para el Señor. Pero buscando eso, el tema, me topé con una parte que me llamó mucho la atención y fue algo ya que una vez yo prediqué en la iglesia y yo dije, no, yo tengo que volver a hablar de esto, especialmente porque todos estamos aprendiendo y queremos hacer las cosas como Dios le agrada. Y nosotros nunca quizás nos ha pasado por la mente que la voz y las palabras a Dios le importa muchísimo, más de lo que nosotros nos imaginamos. Claro, uno va siempre a pensar que solamente es hablar mal, como no decir malas palabras, como cuando a uno le presentan el Evangelio, uno sabe que inmediatamente uno empieza a hacer esos cambios, de que si uno hablaba cosas que no eran bonitas, pues uno las cambia por cosas agradables y que uno nunca va a tratar de siempre de usar cosas ofensivas. Pero no, eso no es suficiente. Y aquí vamos a ver que Dios, como Dios es tan perfecto, Él se preocupa de todas las cosas, todos los detalles del ser humano, Él lo tiene pendiente y nosotros debemos tomar eso muy serio. Por eso es que yo quiero hacer esto. Esto es algo muy serio, no es algo sencillo, porque muchas personas que yo le he hablado de eso, de la corrección sobre cómo hablar, mejorar en la expresión, el tono de voz, tantas cosas que uno es como un instrumento. Nosotros tenemos que ser en las palabras, en la voz, como un instrumento bien entonado. No puede ser desafinado. Y aquí vamos a aprender muchísimo. Esto es solo una parte, porque este tema es muy largo y yo sé que no podemos hablar mucho sobre eso, porque es todo siempre a veces el tiempo se va muy rápido. Pero vamos a aprender muchas cosas que a veces nosotros no pensamos sobre el uso correcto de la voz y las palabras. El debido uso del don del habla. El que trabaja para Dios debe hacer esfuerzos fervientes. Ya empezó a decir algo que inmediatamente nos tiene que poner a pensar. Dice que el que trabaja para Dios tiene que hacer esfuerzos fervientes para llegar a ser representante de Cristo, descartando todos los ademas, inconvenientes y lenguaje tosco. O sea, nosotros a veces somos muy rudos hablando palabras y no tenemos como esa forma expresiva, delicada y agradable a las demás personas. Producto de nuestra educación, de a veces de donde uno viene y la cultura. Debe esforzarse por usar lenguaje correcto. Hay una clase numerosa que manifiesta descuido en su manera de hablar, cuando por atención cuidadosa y esmerada podrían llegar a ser representantes de la verdad. Cada día tiene que progresar. No debiera cercenar su utilidad en influencia, albergando defectos en sus modales, tono o lenguaje. Las expresiones comunes y triviales, esas cosas de la chercha y del tigueraje que uno usa, eso no se debe emplear. Yo lo he visto en otros hermanos, especialmente en Dominicana, porque tenemos esa cultura de usar todavía esas cosas. Yo digo, eso no está bien, no representa un verdadero cristiano. No podemos usar cosas del populacho que le dice. Dice, las expresiones comunes y triviales deben reemplazarse por palabras correctas y puras, porque en realidad esas cosas no vienen de la verdadera educación. Eso es por personas que no tienen una educación correcta, usan esos vocabularios, y por eso que también el diablo, yo he visto, que quiere dañar hasta la forma de expresión, porque mayormente las cosas que se le pone a un nombre correcto, la gente lo reemplaza con uno que es de calle. Eso no se debería usar. Dice, por constante vigilancia y disciplina ferviente, los jóvenes cristianos pueden guardar su lengua. Dice, deben guardar su lengua y labios que pronuncien engaño. Debemos cuidarnos en pronunciar nuestras palabras. Hay entre nosotros hombres que en teoría saben evitar el uso del lenguaje incorrecto, pero que en la práctica cometen frecuentes errores. El Señor quiere
que seamos cuidadosos en hacer lo mejor posible, usando sabiamente nuestras facultades y oportunidades. Yo sé que esto no es para todo el mundo. Hay muchas personas de edad avanzada, otros que realmente a veces como que la mente no le da para desarrollar más de lo que puede. Pero, por ejemplo, yo veo que a nosotros eso no cabe. O sea, nosotros tenemos la facilidad de ponernos a mejorar en la forma de expresión de las palabras, la educación de lo que es el conocimiento de la palabra correctamente, porque muchas veces uno no piensa que al entrar en el Evangelio inmediatamente uno se convierte en un obrero, aunque no sea pagado. No tenemos un compromiso directamente con la iglesia, pero nosotros realmente estamos trabajando para el Señor. Aunque uno no quisiera decir eso, que uno, yo soy todo el mundo, yo no seré pastor, pero inmediatamente uno tiene la mente bien, uno sabe que uno puede educarse para enseñar la palabra. Entonces por eso es que uno tiene que hacer un esfuerzo, porque es que cuando uno expone esto delante de más personas, hay muchas veces que uno, en la forma de hablar, crea una distracción y el mensaje no llega, y ya ha pasado muchos hermanos que no saben pronunciar bien las palabras, las S, y dicen cosas incorrectas. La gente lo que más le quedó en la mente fue en las palabras incorrectas y no el mensaje. Hay una pastilla que ven, que se llama Ginkgo biloba, que le está diciendo Tiana, que es bien bueno para la mente, y es que ayuda a la circulación de la sangre. Una vez a la mente no nos llega mucha sangre a nosotros, y cuando no nos llega sangre en la mente, nosotros no podemos como las palabras discernir bien, y el cerebro, nosotros todos somos inteligentes, lo que pasa es que no usamos el cerebro bien, pero ya cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, ustedes no se dan cuenta como que el cerebro se le va abriendo a uno, y como que uno se da cuenta, wow, tú aprendes. Uno no se da cuenta porque todo pasa así, como que si uno no se da cuenta. Pero eso es bueno, el Ginkgo biloba, cómprenlo. Y yo me lo estoy bebiendo ahora para la universidad, porque una vez tantas cosas que tengo que hacer cada rato, y es bueno para la circulación, para eso de la pierna, que alguna vez es eso. Y también, algo que te iba a decir, hay una para los niños que dice que para los niños enfocarse, porque hay niños que no se enfocan mucho, ¿tú entiendes? Pero algo que le iba a decir, que mientras más uno va aprendiendo como de la cosa de Dios, como que el conocimiento se le va abriendo, porque dice, en Jehová está la sabiduría está en Jehová. Toda esa gente que dice, que yo soy sabio, que yo sé, que yo qué sé yo qué, que estoy en placer, mentira. Cuando tú eres sabio en las cosas de Dios, tú eres muy inteligente. Mira a este niño, Daniel, como Dios le reveló todo. ¿Tú entiendes? Y él oró mucho a Dios, y él no sabía nada del sueño, él no sabía el sueño de Nabucodonosor. Y todos esos sabios, que eran sabios desde ahí de Babilonia, que Babilonia en ese tiempo era el New que la grande capital, ellos no sabían, pero es que el Hijo de Dios, el que era sabio desde la palabra de Dios, fue que pudo revelar el sueño de él. Entonces si nosotros siempre estudiamos la palabra de Dios y eso, siempre eso nos va a abrir la mente, nosotros nos va a capacitar, pero también hay medicinas naturales que nos ayudan más a abrirnos la mente también. Dice la palabra, el Señor quiere que seamos cuidadosos en hacer mejor posible. Usando sabiamente nuestras facultades y oportunidades, ha concedido a los hombres dones que pueden bendecir y edificar a otros. Es pues nuestro deber educarnos de tal manera que seamos idóneos para la gran obra que se nos ha confiado. Dice, al leer o recitar la pronunciación debe ser clara. Eso es algo que uno quizá no se ha dado cuenta. Por ejemplo, cuando uno se graba, yo me puedo dar cuenta dónde están los fallos. Uno así, por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos, yo nunca me he percatado de eso, no dije bien, así, pero cuando yo lo grabo, ahí yo encuentro muchos fallos. Lo pude notar en el miércoles pasado que grabé y lo revisé. Palabras que me faltó una S aquí, algo así. Cositas así que uno no se da cuenta, pero cuando uno se ve uno mismo, digo, wow, uno se corrige muchas cosas. Entonces el Espíritu Santo tiene que ayudarnos a nosotros a ver esos detalles que cuando uno está presentando la palabra de Dios, no la está presentando 100% correctamente. Y uno no puede decir, no, a Dios no le importa, Dios esas cosas no las mira. No, Él sí las mira, por eso Él le dio este mensaje a la hermana, pensando en eso, de que nosotros no hacemos las cosas
100% bien y tenemos que hacerlo porque es que Dios es un Dios perfecto, le agrada todo perfecto, inclusive la música no es como nosotros pensamos. Por ejemplo, tú cantas, no, el Señor se agrada en lo que yo estoy haciendo porque Él lo sabe que yo lo hago de corazón, pero a Él le importa el tono, la melodía, el compás del ritmo, todo eso a Dios le importa. Dios no crean que, claro, Él sabe si tú no puedes. Por ejemplo, una persona ya con poca capacidad mental o a mayor de edad, no, él no le va a exigir más de ahí. Pero nosotros, como jóvenes, como personas que todavía estamos a tiempo de hacer las cosas mejor para Dios, no podemos excusarnos. Por eso que estas cosas, todo lo que se está leyendo aquí, uno se da cuenta de que es una cosa súper importante. No es así como algo tan ligero como quizá muchos han pensado. Al leer o recitar, pronunciar, debe ser clara la voz. Nosotros debemos hablar bien claro. Un tono nasal o una actitud desgarba debe corregirse enseguida. Toda falta de claridad debe señalarse como deficiencia. Muchos se han permitido adquirir la costumbre de hablar de una manera indistinta, como si su lengua fuera demasiado grande para su boca. Este hábito ha trabajado grandemente su utilidad. O sea, que hay gente que ha aprendido o ha diseñado un estilo propio de hablar, que cuando habla ya está tan acostumbrado a ese estilo que ahora para arreglarlo es muy difícil. Y por eso es que Él quiere que nosotros nos esforcemos para que no tengamos ese defecto que automáticamente eso sale. Ya por tantos años de uno tener ese mal hábito de hablar así como tirado, con ese, tú sabes como a veces somos nosotros. Los que tienen esos defectos de pronunciación podrían vencerlos si se sometieran a las críticas y a la corrección. Deben practicar con perseverancia el hablar en tono bajo y distinto, ejercitando los músculos abdominales, porque eso quiere decir que nosotros hablamos más de acá, como el que canta, que sabe cantar, canta desde aquí. Dice que esa es la postura correcta. Cuando tú cantas, que el aire, la fuerza salga de acá, y por eso es que la garganta de nosotros se maltrata, porque tú estás sacando todo de aquí y te esfuerzas mucho y es de aquí, y eso es algo que hay que entrenarse para poder hacerlo desde acá. Los que tienen esos defectos de pronunciación podrían vencerlos si se someten a las críticas y a la corrección. O sea, si alguien me corrige, yo debo decir, sí, está bien, y yo tengo que corregirlo. Deben practicar con perseverancia el hablar en tono bajo, no así como acelerado, ni tono alto, y un tono distinto, ejercitando los músculos abdominales en la respiración profunda y haciendo la garganta el conducto de comunicación. Muchos hablan rápidamente y en un tono alto que no es natural. Esta práctica perjudicará a la garganta y a los pulmones. Como resultado del continuo maltrato, los órganos débiles e inflamados enfermarán y ello puede resultar en una consunción. O sea que normalmente cuando uno es una persona así, acelerada y que habla, dice que eso no hace daño a nuestra salud. Hablar rápido hace daño porque los pulmones no pueden inhalar correctamente. Solamente está hablando poco aire y lo bota. Entonces, al hablar despacio, usted puede respirar bien y hasta ayuda en la concentración. Entonces, eso no es correcto. Dice que debilita los órganos. La manera en que Cristo enseñaba era bella y atrayente. Aquí está el detalle. ¿Cómo hablaba Cristo? Es que nosotros tenemos que imitar. Y se caracterizaba siempre por la sencillez. Él revelaba los misterios del reino de los cielos por el empleo de figuras y símbolos con los cuales sus oyentes estaban familiarizados. Y el común del pueblo le oía gustosamente porque podía comprender sus palabras.
No usaba palabras antisonantes para cuya comprensión habría sido necesario consultar un diccionario. Que a veces hay mucha gente que son muy sofisticados, entonces uno, como no está a la altura de ellos, uno no entiende. Jesús era simple y sencillo y le hablaba de las cosas de la naturaleza, y pues hablaba con las parábolas. Hasta los niños dice que podían comprenderlo. Jesús ilustraba las glorias del reino de Dios por el uso de los incidentes y los sucesos de la tierra. Con amor compasivo y tierno alegraba, consolaba e instruía a todos los que oían, porque sobre sus labios se derramaba la gracia a fin de que pudiese presentar a los hombres de manera más atrayente los tesoros de la verdad. Así es como Él quiere que presentemos su verdad a otros. La facultad del habla es de gran valor y la voz debe cultivarse para bendición de aquellos con quienes tratamos. Aquí ya habló de lo que yo dije anteriormente. Una forma correcta de usar la voz y de cómo Jesús hablaba nos hace más fácil poder llegar a la persona y que ellos también puedan entender. Ese es nuestro trabajo, para que poder nosotros entonces tener éxito. Porque si Jesús lo hizo de esa forma, es la forma correcta, y multitudes dice que se quedaban maravillados por la forma que Él instruía, cómo Él se expresaba. Eso es lo que nosotros debemos tratar de hacer también. Que las personas no se nos duerman. Como tú estás hablando y tú ves a la gente cabeceando, como que tú no tienes nada interesante. Claro, a veces el enemigo hace eso para que no escuche el mensaje. Pero a veces nosotros provocamos que la gente se duerma. No sabemos cómo usar el talento que Dios nos dio para sacarle provecho y hacer que las personas presten atención. Y eso de las palabras que uno ayuda mucho. Por eso es que leer es importantísimo. Porque si ustedes se dan cuenta, las personas que son cultas, las personas que son estudiadas, a mí me pasa, yo me quedo así, wow, tienen tantas palabras para ese vocabulario que uno dice, se queda maravillado porque tiene muchas fuentes de donde agarrar. Pero si uno no estudia, uno simplemente constantemente usa las mismas cosas, las mismas palabras, y se repite, y se repite, y se repite. Y eso a veces es cansón. Y eso deberíamos nosotros por eso prepararnos mejor, para que la gente, cuando uno pueda explicar las cosas con muchas formas que ellos puedan entender, no de una sola forma, así como Jesús lo hacía. Me apena ver cuán poco se aprecia el don del habla. Ustedes sabían que de los dones que Dios nos dio, ese es uno de los que más Él valora, el don del habla. Dice, al leer la Biblia, al hacer la oración, al dar testimonio en la reunión, cuán necesaria es la pronunciación clara y distinta. Me apena ver cuán poco se aprecia el don del habla. Al leer la Biblia, o sea que a veces hasta leyendo la Biblia no leemos correctamente. Al leer la Biblia, al hacer la oración, al dar testimonio en la reunión. Entonces, decíamos que ella se apenaba de que al leer la Biblia, al hacer la oración, al dar un testimonio, eso como en el culto, que uno da un testimonio, cuán necesaria es la pronunciación clara y distinta. Cuando se pierde el culto familiar, cuando el que ofrece la oración se postra con el rostro hacia el suelo y habla en voz baja y débil. Pero tan pronto como terminó el culto de la familia, los mismos que antes no podían hablar lo bastante alto como para ser oídos en oración, pueden hablar generalmente en tonos claros y distintos. Eso quiere decir que cuando uno está así como en culto y cosas, hablando así como dormido y cosas, pero cuando se acabó ya sí, ahora sí tú hablas muy bien. Y no hay dificultad en oír lo que dicen. La oración de balbuceos es apropiada para la cámara particular, como cuando tú estás así en tu cuarto, como una oración así, como que tú... Pero no edifica en el culto familiar o público, porque a menos que puedan oír lo que se dice, los congregados no pueden decir amén. Por eso cuando uno está hablando para el Señor, uno tiene que hacerlo con carácter, con una forma
que tú estés seguro y que la gente oiga lo que tú estás diciendo y no así como dormido. Y que no. El Señor, para poder llegar a la persona, tú tienes que hablarle así, como de una forma que pueda penetrar, no como cuando uno tiene hambre, que no tiene deseo. Al Señor todo le gusta que sea como bien entonado, bien enfocado, bien armonizado, no una cosa así como un relajo. Por ejemplo, la postura a veces de cantar en la iglesia, a veces se pone la persona como medio doblado, la cosa así. Todo debe hacerse como correctamente, porque si tú ves cómo se dirige una orquesta, la persona es en un compás así, tú lo ves firme, no es así como agarra la varita. Y eso es lo que yo más o menos me imagino cuando uno habla de corrección a nivel de expresión. Tú tienes que hacerlo así, bien preciso, bien armonizado, bien organizado, porque es que todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios son cosas muy serias, no es así como liviano. Uno realmente lo ha tomado así, porque quizás no ha estudiado y no se pone a imaginarse cómo es el cielo, el nivel de reverencia, el nivel de respeto, la organización que hay en el cielo. Tú ves todos esos relajitos, que movimiento como aquí, irreverencia, que uno se tira así, que está así. Eso en el cielo no existe. Cuando uno se pone a estudiar lo que hay allá en el cielo, los ángeles, cómo se postran, eso debe ser una cosa impactante, pero uno no lo ha vivido, uno ni siquiera se ha puesto a imaginarse de eso. Entonces uno por eso llega a la iglesia como medio doblado y canta medio tirado y así. Hasta la posición enjorobada, así, eso a Dios no le agrada. Yo me lo he puesto así a imaginarme, cuando a veces yo hasta me corrijo, espérate, déjame, porque a veces estoy medio así. No, la posición tiene que ver, porque es que estamos, aunque no lo podemos ver a Él físicamente, por hay que imaginarse lo que está ahí. Y si usted está delante del Rey de Reyes, ¿cómo usted va allí todo así? Como que, por eso todo lo que tiene que ver con Dios hay que imaginárselo de esa forma, de una forma bien hecha, bien organizada, porque si no, no estamos agradando a su vista, no estamos siéndole un buen discípulo. Seguimos. La oración de balbuceo, sabemos que así, cuando usted ora así, hágala en su cuarto, no en público. Cuando usted va a orar así, que se le pide la oración, tiene que hacerlo bien, correctamente y que se le escuche. No una cosa sin ánimo, sin espíritu, eso no se debe hacer. ¿Por qué no habrían de hablar así cuando se les pide que den testimonio o que oren? Entonces está hablando de que cuando usted ya no está en culto, cuando está en la iglesia, usted tiene un buen espíritu, armonía y habla así muy alto y todo, pero cuando está en las cosas del Señor como así, sin espíritu. Entonces, ¿por qué no lo hace mejor para Dios, que es más importante? Cuando hablemos de las cosas divinas, ¿por qué no hablar en tonos claros y de una manera que se ponga de manifiesto que sabemos de qué hablamos? ¿Cómo se logra eso? Solamente estudiando. Cuando uno está así, que no habla así como que ni sí ni no, y que la gente como que tú lo dejas en el aire, es porque tú no estás seguro ni siquiera de lo que tú estás diciendo. Que no nos avergonzamos de desplegar nuestras banderas, porque no oramos como quienes tienen una conciencia libre de ofensa y pueden alegarse al trono de la gracia con humildad, aunque con santa osadía, alzando manos santas sin ira y duda. No nos postremos hasta cubrir nuestro rostro, como si hubiese algo que deseamos ocultar. Antes, alcemos el rostro, los ojos hasta el santuario celestial. O sea, que eso de que ponerse así, eso no es correcto. Yo no sé de dónde viene esa forma de orar, porque uno ve que por año, cuando la gente se postra y hay una banca, la gente de una vez pone la mano en la banca y hace esto. Eso a Dios no le gusta. Al contrario, dice que debemos mirar hacia arriba como en forma de alabanza, de glorificar a Dios. No nos postremos hasta cubrir nuestro rostro como si hubiese algo que deseamos ocultar. Antes alcemos nuestros ojos hacia el santuario celestial, donde Cristo, nuestro mediador, está delante del Padre, para ofrecer como fragmento incienso nuestras oraciones mezcladas con sus propios méritos y su justicia inmaculada. Somos invitados a venir a pedir y a buscar, a llamar, y se nos asegurará que no acudiremos en vano. Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla,
y el que llama se le abrirá. Mateo 7, 7 y 8. Entonces aquí está bien claro que nosotros debemos pedir seguro de lo que estamos pidiendo. Sin duda, sin dudar. Dice, si llamamos, Él no va a responder. Somos invitados a venir a pedir, a buscar y a llamar, y se nos asegura que no acudiremos en vano. Jesús dice, pedid y se os dará, y buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Al recordarnos cuán voluntario es un padre para conceder lo pedido por su Hijo, Cristo ilustra cuán dispuesto está Dios a bendecirnos y dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eso es algo maravilloso que uno a veces duda en pedir. Pero es porque uno realmente no tiene una comunión con Dios para sentirnos que Él es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, ¿será que Él va a ser peor que un Padre terrenal? Jamás. Pero ¿dónde está la duda? En nuestros pecados, porque sabemos que no estamos agradando a Dios en nuestra vida y tenemos esa duda y a veces como que pedimos, pero desconfiando. Nosotros realmente tenemos que luchar para tener una convicción en nuestras oraciones. Porque si ya yo me arrepentí de mi pecado y estoy haciendo la voluntad del Señor, no tengo por qué dudar. Si la oración es correcta y Él vea bien, Él la va a conceder. Y si Él ve que es necesario esperar, entonces tenemos que esperar. Pero no podemos nosotros esperar peores cosas de Dios cuando vemos lo que hace un padre por un hijo. Hasta un padre malo, a veces que es un mal padre, algo bueno hace por sus hijos. Entonces, ¿cuánto más Dios que es nuestro Padre? Dios ha dado el don del habla para que podamos relatar a otros como Él nos trata, para que su amor y compasión pueda conmover a otros corazones. ¿Cómo nosotros podemos conmover? Claro, el Espíritu Santo es que hace la última obra, o la primera. Pero, ¿cómo nosotros podemos conmover los corazones con nuestra forma de hablar? Claro, a veces uno puede decir, yo lo hago bien delante de las demás personas, pero si yo lo hago mal en mi casa, eso no le agrada a Dios de todas maneras. Porque a veces así es, uno hace un buen trabajo afuera o donde uno esté, fuera de su casa, pero si uno no lo puede, ejemplo, yo hablar bien en la iglesia y hablar mal aquí, en mi casa, eso no me sirve. Yo tengo que hablar donde quiera correctamente. Sí, por ejemplo, yo tengo una oficina y ahí yo me presento muy bien delante de las demás personas con mis buenas expresiones, muy educado. Y aquí es como que me quito esa ropa y me vuelvo un dominicano, de eso de allá de Santo Domingo. Eso a Dios no le agrada. Hay que tener eso pendiente. Nosotros tenemos que expresarnos siempre, porque nos puede pasar como le pasa a los artistas dominicanos. Tú lo ves que son doctores, médicos, abogados. Y al tener todavía esa cultura, que no se han despojado, en un momento tú ves que se les sale esa dominicanada. Ustedes lo ven en televisión a cada rato, gente famosa que se les salen esas palabras, ese estilo de hablar dominicano. Eso no debería ser así, porque nosotros, si somos personas estudiadas, que hemos ido a la universidad y tenemos una educación, la gente tendría que preguntarnos, ¿de dónde es usted? Y ahí usted le dice, yo soy dominicano. Pero que se identifique uno, claro, quizá por el acento, pero de la forma de expresión, eso no debería ser así. Tengo dos puntos. El primero es sobre la oración. La oración, si uno lo va a hacer, tiene que ser lo que tú tengas en el corazón que tú quieras comunicarle a Jesús. Entonces yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones uno oye como la misma monotonía de la misma oración. Como la misma, el mismo, ¿cómo se dice la palabra? El mismo patrón de oraciones. Y yo siento que la oración, como tú dices, hay que decirla firme, que te escuche, pero que se salga de lo que tú te estás sintiendo que tú le quieres hablar a Dios. Y eso no me gusta, que veo que muchas personas oran con el mismo patrón, la misma cosita. Segundo,
Yo pensaba que el bajar la cabeza, dice que no se puede, porque el bajar la cabeza... No, que no se puede. Aquí no está diciendo que no, pero que en vez que le vemos el rostro, no como así, como que está triste. Pero que a mí me habían explicado otra cosa. Tú sabes que a veces hay personas que... No, porque siempre se ha escuchado, que lo he oído a todos los pastores, el tú bajar la cabeza es una forma de humillación hacia Dios. Sí, es humilde, pero aquí dice que si en vez de tú bajarla y ponerte así, que eleve el rostro. No, así no. Yo me refiero normal para abajo, pero demostrando humillación hacia Dios. Bueno, es lo que acabo de leer. Si hay que hablar más de eso, había que buscarlo, pero aquí eso es lo que está diciendo en este capítulo. O sea, que hay muchas cosas que dicen de diferentes... Yo nunca lo he leído. Yo sé que eso significa reverencia, pero al leerlo aquí simplemente me enfoco en decir, bueno, eso quiere decir entonces que Dios se agrada más que yo eleve los ojos o la mirada, o quizás pueda ser que lo sea en privado, aquí no le especifica. Así que lloran para arriba, para que tú veas. Vamos a tener que estudiar más sobre eso entonces. Carlos, hay un libro que se llama La Oración, que está ahí, que es muy, muy interesante, que habla de todos los puntos que tú preguntaste. Y uno de ellos, no tenemos la respuesta porque es bueno hablar con el protestante, no la palabra de no. Pero lo que yo sé es que cuando habla de la parábola del publicano y del fariseo que dice que el otro se tiró casi al suelo, el publicano, el que era más pecador. Sí, es verdad que uno se debe humillar a Dios, pero en realidad dice que cuando estamos en el culto, me pasa a mí que cada vez que dicen, ni tienes que orar, siempre uno sube la cabeza como para que la congregación pueda escuchar la voz de uno, porque como él habló, que dicen que algunas veces ni escucha lo que uno dice, y acuérdate que la palabra amén dice que así sea, y tú no puedes decir amén por algo que tú ni siquiera escuchaste que fue lo que dijo, ¿tú entiendes? Pero la otra cosa que te iba a decir, que no va con lo tuyo, pero algo que de todo lo que se ha hablado, que cuando uno está orando, uno tiene que orar por el momento. Está bien que tú dices, por lo que uno siente en el corazón, pero tal vez en el momento tú puedes sentir, yo quiero orar por mi abuelita, quiero orar por mi hermano, que esto, quiero orar. Tú puedes sí orar por que tu hermano tenga una situación bien cosa, pero en realidad dicen que cuando uno está orando en ese preciso momento, uno tiene que orar porque las oraciones tienen que ser cuando se al punto, se tienen que hacer precisas, ¿tú entiendes? Porque dicen que los pastores, la hermana María está hablando, tienen las rodillas cansadas y están enfermos de esas oraciones. Tú no te has dado cuenta que hay gente que ora en la iglesia y que comienzan a orar y como que la decoran esa oración porque saben orar mucho. Pero yo no sé orar, yo no soy esa persona que sabe orar como con todo ese palabrerío, con todas esas cosas, Dios, pero en realidad tú tienes que orar con el corazón, no para que los hombres vean, sino que para que Dios oiga. Entonces hay gente que oran así, pero en realidad tú tienes que orar, si estamos orando para el culto, se ora, Señor, que tú puedas ungir a tu siervo que va a hablar en el culto, las personas que no pudieron venir, abre nuestros corazones, que sea el punto, ¿te entiendes? Yo no me refería a eso, Ana, si tú no entendí. Yo me refería a que cuando yo veo que en las mismas oraciones, en todas, no me especifique como que tiene que ser específico lo que un ejemplo, si Edwin terminó la oración, gracias Señor por este tema, gracias porque tú usaste a Edwin, ok, perfecto. Yo me estoy refiriendo que mayormente yo escucho con mis oídos muchas personas que desde que yo tengo uso que voy a la iglesia, con el mismo patroncito de las mismas oraciones, que si no es hablar del corazón, decir a lo que vamos. Como hablando con un amigo. Que si Edwin va a tener el tema, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, bueno Señor, ahora que Edwin va a tener el tema, úsalo y por el estilo. Pero veo que hay mucha gente, el mismo patroncito, Señor. Pero tú sabes que lee el libro de la oración, ¿sabes por qué? Para completarte tu pregunta. Porque Dios nos dio el patrón del Padre Nuestro, que primero, hay un estudio de ese Padre Nuestro que dice que primero tenemos que alabar el nombre de Dios. Es decir, querido Padre que estás en los cielos, gracias por todo. No, pero es un ejemplo, no tiene que ser igual. Sí, pero el ejemplo es como que tú lo usas del mismo patrón, pero no lo mismo. ¿Se puede usar la oración del Padre Nuestro o no? Tú la puedes usar, no es que no la use, pero lo que te estoy diciendo es como un patrón, vamos a poner, un patrón de una falda. Las faldas son largas, pero yo no me voy a hacer la misma falda larga, me la voy a hacer de otra manera, pero larga, ¿tú entiendes? Entonces ya yo sé que al principio Dios dice que hay que alabar a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te doy gracias. El Padre Nuestro dice lo mismo, pero no lo estoy diciendo la misma palabra. Después dice, Señor, perdóname porque
porque yo sé que no he sido fiel. ¿Entiendes? Como el No, mismo pero yo lo que quiero patrón. decir, ahora que tú trajiste eso a luz, ¿se puede usar la oración del Padre Nuestro así Sí. como lo dice? Sí, sí se puede usar. Porque él ya dio el ejemplo. Pero Ese- Dios no quiere que usemos repeticiones. Ahí vamos. No puedo usarnos Pero siempre para entonces, pero espérate, entonces no me está diciendo algo concreto. Es que- Me dicen que se puede usar, pero entonces me dicen que no puede usar la misma repetición. Es que las repeticiones, vamos a suponer, como los católicos, yo no sé si tú eres una de las santas católicas Sí, que dice sí, Padre ajá, nuestro sí, que estás sí, en el sí. cielo santificado, y viene el otro Padre nuestro que estás en el cielo, esas repeticiones No, yo lo que quiero como Tú la puedes usar, pero, ejemplo, ejemplo, si yo vine aquí y ya la usé de entrada, no la voy a volver a hacer de salida. Pero ustedes, nadie lo ha usado, un ejemplo, en la iglesia de ustedes nadie usa eso. Porque no, en realidad nadie, porque uno... No, y que no es pecado tampoco, pero ese es solamente el modelo, ejemplo, para que tú lo sigas. Y más el que no sabe orar, esa debe ser su primera oración. Ya uno que tiene experiencia, pues ya uno, yo sé que lo primero en la oración es glorificado sea tu nombre, porque hay que ensalzar el nombre de Dios, entonces ya uno... ¿Sabes por qué yo lo digo, Ellen? Perdón que te interrumpa. Es porque yo tengo como un corazón que no me gusta como, si un ejemplo, mañana estoy como un ejemplo frente de la mamá de Alessia, que es católica, de no hacer sentir que la persona se sienta mal, un ejemplo, y decirle, no, eso no se usa, eso es lo que yo no quiero llegar a ese Hay que punto. tener cuidado con la gente que no tiene la cosa de Dios. No, es todo lo que uno sabe que es un poquito controversial, eso se deja para último. Tú no puedes, lo primero que uno le hable del amor de Cristo, de la salvación y eso, pero al final ya los detalles más profundos uno lo deja para último, porque lo que la gente necesita saber es Cristo primero y ya después ya... Que entreguemos nuestro corazón y después ya lo... Ok, porque estos son ya cosas más refinadas para nosotros que tenemos más experiencia. Ese libro es perfecto, lo mejor de Sí, eso hay que aprender mucho, y por eso el tono de la voz también es parte de la oración, porque para orar hay que saber hablar y pronunciar las palabras. Dice, el Señor ha dicho, vosotros sois mis testigos, Isaías 43:10, pero todos los que son llamados a testificar por Cristo deben aprender de Él a fin de ser testigos eficientes. Eso está clarísimo. Si tú quieres ser un discípulo de Cristo, tienes que imitar a Cristo. Tú no puedes imitar ni a Pablo, ni a Juan, ni a ninguno de ellos. O sea, tú puedes aprender de lo que ellos hicieron, pero realmente nuestro maestro es Cristo. Y el que no se parece a Cristo no es de Cristo, porque entonces ¿de quién es? Usted no se parece a Cristo, tiene que parecerse en todo a Él, en la forma de él hablar, en la forma de caminar, en la forma de hacer las cosas. Entonces si no estamos así, no estamos bien. Como hijos del Rey Celestial deben educarse para dar testimonio. Dice, como hijos del Rey Celestial deben educarse para dar testimonio en voz clara y distinta, y de tal manera que nadie pueda recibir la impresión de que les cuesta hablar de la misericordia del Señor. En la reunión de testimonio, la plegaria debe elevarse de tal manera que todos puedan ser edificados. Por eso es que cuando uno ora, la gente también tiene que sentir esa oración. No puede ser una oracioncita ahí como que la gente se durmió. Dice, los que toman parte en este ejercicio deben seguir el ejemplo dado en la hermosa oración que hizo el Señor en favor del mundo. Esa justamente fue la oración que estuvimos hablando. Esta oración es sencilla, clara y abarcante, y sin embargo no es larga ni sin vida, como lo son a veces las oraciones ofrecidas en público. Sería mejor que estas oraciones sin vida no fuesen pronunciadas. Wow, oye, esas oraciones, bla, 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 que no. Porque son una mera forma y sin poder vital, y no bendicen ni edifican. Wow. Ya, es mejor usar la del Padre Nuestro. Si tú vas a estar con palabrita aquí, palabrita allá, hay cosas que no edifican, cosas que no llegan al corazón. En todos nuestros servicios religiosos debemos procurar conducirnos de tal manera que ello edifique a los demás, obrando en la medida que esté a nuestro alcance para perfeccionar la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Porque si bendices solo en el espíritu, el que ocupa el lugar simple y el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias?
pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios 14, 13 y 19. El principio presentado por Pablo acerca del don de lenguas se aplica igualmente al uso de la voz en la oración, en la reunión de testimonio. No quisiéramos que una persona deficiente en este en este respecto deje de ofrecer oración en público o deje de testificar acerca del poder y el amor de Cristo. Entonces aquí está hablando que muchas personas que pueden tener el don de la lengua, pero realmente si tú no eres entendido de nada, de nada sirvió. Igualmente son las palabras y las oraciones. Si la gente no puede entender lo que tú dices, no le llega a la persona, entonces es mejor decir 5 palabras, dice ella, sin hablar mucho. Que llegue y no un palabrerío sin ningún sentido. Yo creo que ya los niños ya están, tienen que cortar, dejarlo comer. Sí, quedan 2 o 3 más ya. Son cortos todos, porque tú ves que son pedacitos. No escribo estas cosas para hacerlos callar. O sea, como que la gente, pues yo no voy a poder, porque ya hay demasiado silencio en nuestras reuniones, sino para que consagréis vuestra voz a aquel que os dijo y podáis comprender la necesidad de cultivar para que podáis edificar la iglesia. Mediante lo que digáis, si habéis adquirido el hábito de hablar en voz baja e indistinta, debéis considerarlo como un defecto y hacer esfuerzo ferviente para vencerlo, a fin de que podáis honrar a Dios y edificar a sus hijos. Entonces, así, cuando uno habla así, como si eso es un defecto. Nosotros tenemos que sacar ánimo para hablar así, con ánimo, con espíritu, correctamente. Hacer esfuerzo ferviente para vencerlo, a fin de que podáis honrar a Dios y edificar a sus hijos. En las reuniones de devoción, nuestras voces deben expresar por la oración y alabanza nuestra adoración al Padre Celestial, a fin de que todos puedan saber que adoramos a Dios con sencillez y verdad y en la belleza de la santidad. Precioso es la verdad en este mundo de pecado e ignorancia. El don del habla, la melodía de la voz humana, cuando se dedica a alabar a aquel que nos amó y se dio por nosotros. Entonces siempre debe haber como una forma de alabanza, de glorificar a Dios, pero no una cosa así, como ejemplo, a veces tú dices feliz sábado, pero como que no hay espíritu. Eso se ve como que, en realidad uno lo dice como para cumplir, pero si tú dices feliz sábado, como que la gente se anima, pero feliz sábado. Eso no, y cualquier otra cosa que hagamos, cualquier presentación se tiene que hacer con un buen ánimo, un espíritu, con unas palabras que pueda la gente quedar así, como que no se te duerma, porque eso se da mucho en la iglesia, que cuando las personas a veces están hablando así, como que no llevan una veracidad en las cosas que está haciendo, la gente se te va, y aunque no se duerma, se va a otro mundo, y eso no es bueno. Se ha abusado grandemente del don del habla y se lo ha desviado ampliamente de su propósito al cual estaba destinado. Así que despiértense los que se llaman hijos del Rey Celestial, comprendan su responsabilidad y saquen el mejor partido de este talento. Nadie diga, es inútil que procure orar porque los demás no me oyen. Digan más bien, haré un esfuerzo ferviente para vencer este hábito de hablar en voz baja e indistinta, que es deshonroso para Dios. Me someteré a disciplina hasta que mi voz sea audible aún para los que escuchan con dificultad. Edúquense las voces de los que siguen a Cristo, de tal manera que en vez de apretujar las palabras unas sobre las otras en forma distinta, su elusión sea clara y enérgica y edificante. No dejéis caer la voz después de cada palabra, sino mantenerla a fin de que cada frase sea llena y completa. No valdrá la pena disciplinarnos y aumentar así el interés por el servicio de Dios y edificar a sus hijos. La voz
de agradecimiento, de alabanza y regocijo se oye en el cielo. Las voces de los ángeles en los cielos se unen con las voces de los hijos de Dios en la tierra, y mientras dan honra y gloria y alabanza a Dios y al Cordero por la gran salvación provista. Entonces también eso tiene que estar siempre en nuestra voz. Casi no es un hábito alabar el nombre de Dios, aunque se ve como fanatismo para muchas personas, nuestras alabanzas siempre, pero eso es lo que a Dios le agrada. Pero para eso nosotros tenemos que cultivar eso. El cantar, como lo dije hoy ayer, que yo dije, bueno, en una meditación que teníamos, que normalmente nosotros no alabamos a Dios. Ni en salmos ni en cantos. Pero sí lo queremos hacer en la iglesia, porque ya están cantando. Pero nuestro hábito de alabar a Dios debe ser en nuestra vida diaria, no solamente por un momento. Procure cada uno hacer lo mejor posible. Crezca diariamente en gracia y eficiencia los que se han alistado bajo el estandarte del príncipe Emmanuel. Esfuércense los maestros de nuestras instituciones por educar a sus estudiantes por todos los ramos, de tal manera que puedan salir debidamente disciplinados para beneficiar a la humanidad y glorificar a Dios. Por eso es que un hijo bien disciplinado, cuando sale, da buena representación de un hogar. Y así deben ser los cristianos. Nosotros no podemos andar así como que no tenemos ningún tipo de educación. Lamentablemente, no todos hemos podido salir de un hogar cristiano, no todos hemos ido a la escuela, no todos hemos ido a la universidad. Pero ya cuando uno conoce la palabra de Dios, ya se debe ser nuestro mejor maestro. Ahí podemos aprender todas esas cosas que nos hacen falta para poder representar bien el Evangelio. Es esencial que se le enseñe a leer en tono claro y distinto, especialmente a los niños que nacen en este país. No leen bien español. Quizá el inglés sí, pero el español no lo leen bien. Dice, es esencial que se le enseñe a leer en tono claro y distinto. Nos hemos apenado al asistir a congresos de asociaciones, a reuniones de sociedades de publicaciones y diversas asambleas, donde se leían informes en voz casi inaudible, o en forma vacilante, o en tono ahogado. La mitad del interés que se pueda sentir en una reunión tal queda destruido cuando los que participen en ella hacen su parte en forma indiferente y sin vida. Gente que se presenta a veces en lugares como donde fuimos hace 3 sábados, que imagínate un joven ahí, todo así como que sin ánimo y hablando así en voz baja. La gente no le presta atención. Deben aprender a hablar de tal manera que puedan edificar deben aprender a hablar de tal manera que puedan edificar los que escuchan. Prepárese todo aquel que está relacionado con la obra misionera para hablar en forma clara y atrayente y anunciando perfectamente sus palabras. Aquí concluimos. El debido uso de los órganos vocales beneficiará la salud física y acrecentará la utilidad y la influencia. Al caer en malos hábitos de expresión, algunos se vuelven lectores y oradores tediosos de esos canzones, pero los que son considerados como bastante inteligentes para llegar a ser obreros misioneros o hacer transacciones comerciales deben tener bastante inteligencia para reformar su manera de hablar. Por un ejercicio juicioso pueden expandir el pecho y fortalecer sus músculos, prestando atención a la debida instrucción, siguiendo los principios del sano vivir acerca de la expansión de los pulmones y el cultivo de la voz. A nuestros jóvenes y señoritas pueden llegar a hablar en forma que se les oiga, y el ejercicio necesario para estar realizando prolongará su vida. O sea, que eso ayudaría hasta que tú dures más tiempo vivo. Respirar para hablar, no así como que te falte el aire. Hablar en forma que se les oiga y el ejercicio necesario para esta realización prolonga su vida. Los que adquieren ideas correctas acerca del cultivo de la voz verán la necesidad de educarse y prepararse para honrar a Dios y beneficiar a otros. Se le colocarán bajo el maestro, pacientes y eficientes, y aprenderán a leer con voz melodiosa. Con el sincero deseo de glorificar a Dios, sacarán el mejor partido de su capacidad natural. Una vez que tengan el dominio de sus propias facultades, no se verán estorbados por defectos del habla y acrecentarán su utilidad en la causa de Dios. Amén.
Entonces es muy importante reconocer que nosotros tenemos que mejorar en la expresión, en la lectura, en la oratoria. Cuando tengamos que salir a hacer obra misionera, nosotros no podemos salir así como un machete boto. Eso es, no, un machete boto, sabemos para qué sirve un machete boto. No corta, sí, tú le puedes pegar a la rama y le puedes hacer algo, pero realmente no tiene la eficiencia de un machete afilado. Y así es que yo me veo la condición de falta de preparación. Y ahí no lo menciona, porque ahí solamente se está enfocando más en la voz, en la oración. Pero también la preparación de la palabra hace también que uno se refine, uno se pula, tiene fundamento, tiene base para decir escrito está. Y tú te sientes seguro, te sientes tranquilo, no estás como dudando cuando va a decir algo, no estás pensando, estás firme. Y eso también te ayuda a poder expresarte, porque la falta de expresión y de palabras tiene que ver por la falta de lectura, de que uno no estudia mucho y tiene que depender siempre de alguien que sepa mucho. Siempre está diciendo, oh, mira fulano, mira, ayúdame, o siempre le está preguntando a esa persona. No debiera ser así. Nosotros somos alumnos de Cristo, entonces de Él que tenemos que aprender, y para eso tenemos que ir a su palabra, y eso es lo que nos va a ayudar a mejorar en ese aspecto. Y lo estoy diciendo también porque los niños están creciendo, y si nosotros no nos preparamos, ellos tampoco se van a preparar, porque no van a ver nosotros un esfuerzo, no van a ver que nosotros, ejemplo, la forma de nosotros hablar, eso es lo que ellos copian, y por eso que los hijos hablan igualito que los padres. ¿Por qué no hablan con un acento diferente? ¿Por qué no dicen palabras distintas a las de nosotros? O sea, así fue que ellos crecieron, oyendo esas palabras que la pronunciamos incorrectamente. Entonces hagamos un esfuerzo, porque se ve muy bien también que nosotros nos refinemos, porque dice la palabra que nosotros representamos al Rey de Reyes. Y si ustedes, todos nosotros, tuviéramos que ir a Inglaterra, allá delante de esos reyes que están allá, uno se pusiera la mejor ropa y quisiera hablar de la forma más educada posible. O vamos a ponerlo más cerca, que tengamos que ir aquí a Washington a ver al presidente. Ahí uno va a ir con toda su pompa y a querer brillar como el sol. Entonces para Cristo, que es más importante que estas personas mortales, entonces ahí le damos como el bagazo, lo que salga. Así Dios no le importa eso, es lo que quiere la misma palabra que la gente dice. Él solamente le importa el corazón. Mentira, eso es una parte. A Dios le importa todo lo que nosotros hacemos, toda nuestra vida. A Él le importa cualquier detalle cualquier cosa, Él está pendiente de eso. Entonces, como Él está pendiente de esas cosas, tenemos que hacerlo todo para honra y gloria de Él. No hay otra salida, como que no, es solamente en la iglesia. Cada cosa que usted haga, sea aquí, sea allá afuera, tiene que ser representando a un rey. Si usted no está representando a un rey, entonces usted está muy lejos de ser un discípulo. Ojalá que el Señor entonces nos ayude a refinarnos, porque esto es solamente una parte de lo que es la refinación completa de un ser humano, pero ayuda y aporta a lo que nos va a ayudar a poder hacer un buen trabajo para el Señor. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por este día santo. Gracias por las bendiciones que ha derramado sobre nosotros. Gracias, Señor, porque nos has traído este tema, que lo necesitamos para cada uno de nosotros poner en práctica en nuestras vidas. El poder representarte, Señor, como discípulos, por medio de nuestro diario vivir, por medio de nuestras expresiones, como hablamos. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos hablar palabras dulces, que en nuestras palabras se puedan oír las melodías y puedan oírse bendiciones para otras personas también puedan ser bendecidas por medio de nosotros. Te rogamos que sigan bendiciendo y que bendiga este hogar, a Carlos, a Alexa, a sus niños, que puedan siempre, Señor, también tener ese deseo en su corazón de seguirte buscando en cuerpo y alma. Y ayúdanos a nosotros ahora que vamos a partir, que tú puedas cuidarnos y que sigamos siempre honrando tu día santo y no haciendo nuestras propias cosas, sino haciendo tus cosas. Te rogamos todo esto en el dulce nombre de Dios Jesús. Amén.